En el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Juan, capítulo 16. Perdón. 17. Iba a trazar, ¿verdad? Juan 17, perdón. Voy a leer los 3 primeros versos de este capítulo. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna que Dios da en su Hijo. Así he titulado este mensaje en esta tarde. Hemos iniciado el capítulo 17 la semana pasada y esta es la oración registrada más larga que tenemos en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, llamada comúnmente la oración sacerdotal, porque Cristo pide muchas cosas para los suyos, para su pueblo, los que el Padre le ha dado. La semana pasada nosotros vimos cómo el Hijo adora al Padre, cómo el Hijo eterno en su humanidad levanta los ojos al Padre. Y en ese momento nos muestra la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Además nos muestra que solo a Él debe ser dada la adoración como Padre. Después nosotros vimos que parte de esa adoración la encontramos en la frase: la hora ha llegado, porque eso nos muestra todo el plan de salvación realizado. La hora ha llegado, el momento ha llegado. Pero también nos muestra esa frase, que es una frase de victoria. Porque Dios llama a las cosas que no son como si van a suceder. Todo esto iba a suceder. El plan de salvación iba caminando sin ningún tropiezo. Satanás no lo iba a poder detener. Cristo iba a la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros encontramos entonces en esta frase. Pero también nosotros vimos algo muy importante. El Señor pidió algo para Él. En toda esta oración solo Él pide una cosa para Él: glorifícame. Glorifica a tu Hijo, pero con un propósito: para que el Padre sea glorificado. La gloria a Dios. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 54 y 55. Dice así la Biblia: Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquel que le conoce ha de glorificarle. Es la gloria de Dios lo que debemos de buscar, su honra, su alabanza. La gloria debe ser dada a Dios al darnos a su Hijo unigénito. Cuánta bondad para nosotros en su salvación, y entonces gloria a su nombre. En esta tarde veremos 3 puntos: la autoridad del Padre al Hijo, la vida eterna del Padre por el Hijo y la gloria al Padre al enviar a su Hijo por los suyos. Entonces acabamos de leer en Juan 8 cómo Cristo desea que su Padre sea glorificado. No hay una persona como Él, no hay alguien tan excelso y tan maravilloso como Él, el único Dios verdadero. Se ha revelado en la persona de su Hijo Jesucristo. Busquemos Juan capítulo 10, versículos 33 al 38. Juan capítulo 10, versículos 33 al 38. Dice así: respondieron los discípulos, los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo les hizo ver a ellos que Él es Dios y que ser hijo de Dios es tener la misma esencia de Dios, porque ellos querían matarle. Cuando Cristo dijo que yo soy hijo de Dios, ellos querían matarle. Ellos entendieron que Dios no podía tener un hijo y que si tenía un hijo tenía que ser Dios entonces. Por eso ellos querían apedrearle. Blasfemias dices. Pero la verdad de las Escrituras es que Jesucristo es Dios. Es la verdad que nosotros encontramos. El Hijo no tiene menos poder, menos autoridad, menos gloria que el Padre. Él es Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 5. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 5 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí hijo? ¿Quién hizo el universo? Pregunta sencilla. ¿Qué diríamos? Dios. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dios. No hay nadie más que Él. ¿Quién es la misma imagen de la sustancia del Padre? El Hijo. Y Él es Dios. Dios no puede ser comparado con nadie. Jesucristo es Dios. La autoridad del Hijo es la autoridad del Padre. No hay diferencia. Leo dos pasajes para ustedes, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Otro pasaje que leo para ustedes. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. ¿Por qué esta pequeña introducción en relación a esto que estoy diciendo? Vamos a Juan 17, versículo 2. Y comienza así: como le has dado potestad sobre toda carne. Una persona que haga una lectura muy rápida de este pasaje y de esta lectura podría inferir o entender que Jesucristo es menos Dios, porque se le tuvo que dar autoridad, porque Él no ha tenido autoridad desde siempre y no ha tenido potestad. Entonces, al hacer esta distinción, llegaría la persona a la conclusión de que Jesucristo es un ser creado, porque se le tuvo que dar autoridad, porque Él no tenía autoridad. Y entonces dejamos a Jesucristo como un ser más bueno, un buen maestro, y que por su obra, por lo que hizo, por su ministerio, se le dio autoridad. Absurdo, ¿verdad? Ilógico. Porque no concuerda con nada de las Escrituras. Porque no está de acuerdo a todo lo que nosotros leemos acerca de Jesucristo y de lo que acabamos de leer. De los versos que acabamos de leer. Entonces, ¿qué significa? Como le has dado potestad sobre toda carne. La palabra potestad es la palabra griega exousia,
que indica a alguien que tiene el poder para actuar o que ejerce autoridad. En la Trinidad, el Padre envió al Hijo. El Hijo se encarna, Él muere y resucita. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo exalta al Hijo por su obra. No fue el Padre el que vino a morir, no fue el Espíritu el que vino a dar su vida. En el plan y decreto eterno, el que vino a morir y se encarnó fue el Hijo de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Pueden buscar 1 de Pedro 1, 19 al 21. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, desde antes de la fundación del mundo. Cristo, el que estaba destinado a venir. Y fue sobre él que vino la ira del Padre en la cruz del Calvario, para castigar el pecado no de él, sino de los suyos. Y por medio de él, con ese sacrificio, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dar perdón a los suyos, asegurar completa limpieza de sus pecados a aquellos que ponen la fe en él. Entonces, ¿cuál es esta autoridad que se le ha dado al Hijo? ¿Cuál es esta? Es la autoridad que tiene el Hijo por lo que Él hizo en la cruz, en su sacrificio perfecto. Y al ser resucitado, de dar vida, de dar salvación a los suyos. El Hijo de Dios lo que está haciendo aquí es diciéndonos lo que pasó en la eternidad, cuando esto se planeó. Ha llegado la hora cuando voy a ir a la cruz y por un solo sacrificio voy a tener la autoridad de dar perdón y vida. El momento de la cruz, al dar su vida y resucitar al tercer día, ser exaltado, pronto llegaría a su cumplimiento y así sería Señor y Salvador de su pueblo. La autoridad del Hijo es que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Él es el camino, Él es la puerta. A Él deben oír los hombres y creer para ir a Dios. ¿Y qué acerca de esa frase sobre toda carne? Como está en la Biblia de las Américas, la palabra que aparece ahí es hombres. La idea es que es una salvación para esta humanidad. Como dijeron los samaritanos, cuando Jesús se quedó con ellos, y le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por ti, porque creemos que este es el Salvador del mundo. Nosotros veremos eso un día en los cielos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Toda carne significa que no hay distinción. No es una salvación solo para los judíos, sino para todo aquel que cree. A eso es lo que significa. No hay otro Salvador para los hombres. Él es el único. Entonces, en el contexto de todo esto, esa autoridad del Hijo es para dar vida. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Antes de contestar esta pregunta, hay algo que debemos aclarar. Sea lo que sea que es la vida eterna, no es algo que nacemos con ello. No nacemos con la vida eterna. Es algo que solamente Dios puede dar. Usted no nace así. El ser humano fue creado por Dios. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Le dio un cuerpo, pero también le dio un alma viviente. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Le dio un cuerpo y le dio un alma. Pero no solamente esto, al hombre también se le dio algo. Y es la primera vez que nosotros escuchamos entonces acerca de la muerte. Hasta ese entonces el hombre no tenía ninguna amenaza a su vida. No había corrupción, no había pecado, no había maldad. No había nada que amenazara su condición como un ser viviente. No había nada. Pero en Génesis 2:17 nosotros escuchamos esta palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera vez escuchamos esa palabra muerte, y como nosotros sabemos a través de la Biblia y hemos estudiado en estos días en Génesis, el hombre no se mantuvo obediente a Dios. El hombre pecó y desobedeció a Dios. Y esa palabra de Dios se cumplió. Morirás, no ciertamente, aunque debía haber muerto, pero por la misericordia de Dios no fue así. Pero inmediatamente pasó algo. Dios sacó al hombre, Adán y a su esposa, del huerto del Edén, y perdieron esa comunión viva con Dios. Esa comunión completa y perfecta se había acabado. ¿Cuáles son los resultados de esa situación? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos los hombres, lo que sí tenemos desde que nacemos es muerte. Es muerte por nuestro pecado. Adán debió obedecer y obtener la vida para su descendencia, pero no lo logró. Y en lugar de eso, lo que hizo fue traer la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muerte por Adán. Pero Dios, en su misericordia y gracia, mostrando su amor para pecadores que no lo merecen, hizo algo maravilloso, por lo cual Él debe ser alabado día y noche. La división o separación entre Dios y los hombres no sería permanente. Dios había determinado un plan por el cual restablecería la comunión y traería la vida. Pero para esto debía ser un hombre para cubrir la falta del primero en la misma condición, pero sin pecado, que tuviera victoria en donde Adán falló y una obediencia perfecta, no como la de Adán. Además de esto, debía ser Dios para poder dar vida, porque solamente Dios puede dar vida. Juan 5:19 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que para la alabanza de Dios Padre, Él nos envía a su Hijo, nos envía a ese, como escuchábamos en la mañana, postrer Adán, el último, para dar vida a su pueblo. Sería semejante a los hombres, pero no igual, porque nacería sin pecado. Sería un hombre como nosotros, con un alma. Pero cuando nació se le llamó el Santo Ser, por la obra del Espíritu Santo. Su nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo traería la vida para su pueblo. Él traería la vida sobre toda carne. Y cuando yo pienso en esto, pienso que el Espíritu Santo en su bondad y misericordia pudo haber usado aquí la palabra mundo como la venía usando en todo el Evangelio de Juan. Pero usó sobre toda carne para recordarnos algo. Todos estamos dispuestos a la muerte. Todos. Pero en contraste de eso,
hay vida en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que da la vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la autoridad del Hijo? Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice así, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa autoridad del Hijo es que yendo a la cruz, quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la autoridad del Hijo. Él lo hizo por su sacrificio y exaltado por el Padre. Tiene poder para dar vida a todos los que el Padre le da, porque Él fue el que murió y resucitó. El Hijo obediente, Él hizo la voluntad del Padre y fue acepto su sacrificio para nuestra completa y total salvación, para todos aquellos que descansan en Él. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Entonces entramos al segundo punto, la vida eterna. La versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice acerca de este verso. Escuchen un momento. Lo siguiente. Lo que dice. Dice que el tener vida eterna es tener conocimiento de Dios y de Cristo. Así aparece. Que es tener conocimiento de Dios y de Cristo. Eso es, según la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, lo que es tener vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Eso dice. Eso significa para ellos la vida eterna. Como nosotros sabemos, es una herejía. Ya sabemos cómo torcieron la Biblia para apoyar sus creencias y dejar a Jesucristo como un ser creado y no como Dios. Así es como ellos definen la vida eterna, como un simple conocimiento de Dios. Pero la Biblia, en las diferentes versiones que nosotros tenemos y aún en los originales, no dice eso, no dice eso. Dice como nosotros encontramos en Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A ti. A Jesucristo a quien has enviado. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna oportunidad de conocer a un personaje muy importante. Así, alguien famoso a nivel mundial. No sé si alguno. Imaginémonos al presidente de Estados Unidos. Imaginemos a ese hombre. Usted podría decir, yo conozco del presidente, conozco de su vida, conozco cómo se llama su esposa, conozco de sus hijos. Pero otra cosa muy diferente es decir, yo conozco al presidente de los Estados Unidos. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es decir, yo conozco de él, y otra cosa es conocerlo a él como persona. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. No es un simple conocimiento, es conocer a la persona. Es conocer a la persona. La vida eterna es más que un conocimiento, va más allá de algo intelectual. La Biblia lo presenta como una relación con Dios y algo que solamente Él puede dar. Adán perdió esa relación con Dios. Los hombres han buscado a través de los tiempos, tener esa vida eterna.
alargar la vida para que sea lo más extensa posible. Algunos lo hacen con unas cremitas. Algunos con unas super dietas. Otros escriben y dicen, ay, estaré vivo en la memoria de todos a través de estos escritos. Cosas como esas. En 1521, Juan Ponce de León, uno de los conquistadores españoles, llegó a la Florida porque había escuchado que había una fuente, un manantial de la vida eterna o de la juventud eterna. Al ver los nativos, al ver su longevidad, al ver su salud, y se metió buscando eso. Pero en vez de eso encontró la muerte. Fue atacado por los nativos. Tuvo que regresar a España y meses después murió. En vez de encontrar la vida, encontró la muerte. Cosas como estas son engaños del mundo, engaños del diablo. Y Satanás ha tratado de meternos cualquier idea para hacernos creer que no hay una existencia del hombre después de esto que vemos aquí. Y que no hay una verdadera vida que el hombre necesita en este momento. La definición de la vida eterna en su idioma original implica no solo conocimiento intelectual, sino una relación de amor íntima y profunda. Las palabras nos indican una existencia duradera y que no tiene fin, pero también nos habla de una calidad de vida. Esa calidad de vida incluye justificación, incluye perdón, incluye muchas cosas. No es solamente una existencia eterna, no es eso. Una existencia sin fin, va más allá de eso. La Biblia dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No podemos reducir la vida eterna a una existencia sin fin, porque los injustos tendrán también una existencia sin fin. ¿Me doy a entender? No es solamente la vida eterna una existencia sin fin, porque los injustos también tendrán una existencia sin fin. La vida eterna va más allá de una simple existencia. Va más allá de eso. Es conocer a Cristo personalmente. Conocer a Dios personalmente. Es una comunión con Él ahora y por la eternidad. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una calidad de vida. El hombre sin Dios, sin Cristo, está condenado, pero en Cristo tiene justificación. Es declarado sin culpa delante de Dios. Sin culpa. ¡Qué vida! Una persona que es llevada a juicio por alguna razón y el juez declara, esta persona es declarada inocente y puede irse, es libre. ¡Ah! La vida vuelve a él. La vida vuelve a esa persona a ya no ser declarado culpable. ¡Qué gozo! Es saber que estoy limpio delante de Dios. Qué gozo es saber que no voy a ser declarado culpable un día delante del Dios 3 veces santo. Eso es algo maravilloso. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, y vamos a leer unos versos ahí. Romanos capítulo 6. Versículo 11. También esa vida de calidad, esa vida eterna, nos habla de una vida ahora diferente. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna también incluye una vida para Dios. Al ser libertado, una vida santa para Dios. También una unión con Cristo. Busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una unión con Cristo ahora y por la eternidad. El Señor Jesucristo dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta vida no solamente es a futuro, sino ahora. Es una vida con Él por siempre. Y desde ahora, y aún la muerte no puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Esta es la vida eterna. Es algo para los llamados, es algo que estaba planeado en la eternidad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Esta es la promesa de Dios. Y saben una cosa, Dios no miente. Dios no miente, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 2:25. Veamos entonces ahora el tercer punto: la gloria al Padre el enviar a su Hijo por los suyos. El Hijo busca la gloria de su Padre, y se nos dicen dos cosas. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice, versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí quiero notar dos cosas para la gloria de Dios. En primer lugar, a los que le diste, y en segundo lugar, a quien has enviado. Hagamos una rápida revisión en el capítulo 17 de esa palabra: los que le diste o me los diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Vamos un momento a Juan capítulo 10, unos versos atrás, unos capítulos atrás, versículos 27 y 29. Juan 10, versículos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La doctrina llamada la predestinación no es un invento humano. No lo inventó Calvino o alguno de los reformadores. La palabra puede haber nacido ahí en ese momento como algo para definir la doctrina, pero es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. Es el llamado de Dios a los suyos para darles vida. La Confesión de Fe de Londres es lo que nosotros confesamos, lo que creemos de las Escrituras. En el capítulo 10, párrafo 1, comienza así: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida.
Es Dios quien ha determinado a quienes dará vida eterna en su tiempo y en su momento. En Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Según la voluntad de Dios, ellos creyeron. No fue una casualidad, no fue algo inesperado. Es Dios y por Dios, para la gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque no depende del hombre. Ir a Dios y seguirle, es Dios, es su llamado para los suyos, para que le sigan y para darles vida. Porque si dependiera de mí, yo nunca hubiera seguido a Cristo. Si dependiera de mí, yo no buscaría la vida de Dios, buscaría mi propia vida y mi propio deleite. Es el llamado de Dios a los suyos. El Padre llama a los que Él quiere a la comunión con su Hijo, los llama para salvación, los atrae y su Hijo les da vida eterna. Nosotros en los próximos mensajes vamos a hablar con más detalle de la doctrina de la predestinación. Y en este momento, usted podría tener una pregunta como esta: ¿quiénes son los que están ordenados para vida eterna? ¿Quiénes son los que el Padre le da al Hijo para salvarlos? Y yo le tengo la respuesta. ¿Sabe? No sé. Así no sé. Yo no sé quiénes son. Eso solo está en la mente de Dios y en los propósitos eternos de Dios. Nada más. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí hay algo que sé y que tengo muy claro y que está revelado en las Escrituras. Vayamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son esos? Los que escuchan y creen. Esos son los que escuchan y creen el Evangelio. Los que tienen vida eterna. Los que creen que Dios envió a su Hijo para su justificación. Ellos no vendrán a condenación. Pasan inmediatamente de la muerte espiritual a la vida espiritual por la fe. A la comunión con Dios por Jesucristo, su mediador. De una vida sin Dios y lejos de Dios, a la confianza permanente de que son de Dios para siempre. Que Dios les da a su Hijo para que Él sea su Salvador y Señor. Deje de pensar quiénes son los elegidos de Dios. No se haga, como decimos aquí, no se haga bolas. No se compliquen con eso. ¿Quién? No. Decían a Spurgeon, ¿quiénes son? Y si yo no sé, yo no voy a andar levantando el vestido a ver si tiene una marca. No sabemos. Y no se enfoque en eso. Usted lo que debe saber es lo que Dios le manda a todo hombre: que se arrepienta y crea el Evangelio. Que se arrepienta y crea el Evangelio. Eso es lo que Dios manda a los hombres. Deje toda incredulidad. Ya que si usted no cree en aquel que murió y tiene autoridad para dar vida, usted pronto se encontrará con una existencia sin fin en el infierno de fuego. Así, eso es lo que pasará con usted. Haber rechazado a Cristo, Dios puso para su salvación. Él no solo tiene la autoridad para dar vida, sino también para lanzar al infierno, sépalo. Si usted rechaza el plan perfecto de amor de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre usted por la eternidad. Su castigo será eterno. La ira de Dios manifestada en las llamas del infierno no se acabarán.
serán para siempre. Por su pecado, por su incredulidad. Usted ahí no va a perder su memoria. No va a perder su memoria. Usted va a recordar todas las veces que rechazó a Cristo, que rechazó el Evangelio, de no haberse arrepentido, y será un recuerdo eterno de angustia, de tristeza. Por haber dejado y haber rechazado a Cristo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Hay algo más claro como esto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es palabra de Dios. Todo aquel que está en capacidad de creer ya, vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Niños y toda persona no serán salvos. No serán salvos por conocer de Dios. No serán salvos por eso. Yo sé cómo David tomó la onda y se la tiró a Goliat. Y grande el poder de Dios. ¡Wow! Yo sé cómo Dios trajo el diluvio y cómo murieron tantos y lo que Dios hizo. Hay niños aquí que han estudiado extensamente el catecismo con sus padres. Hay hombres y mujeres aquí que pueden saber muchísimo de las Escrituras. Hay personas que a veces nosotros encontramos en la calle, en diferentes lugares, que saben cosas de Dios. Pero eso no hará salvo a nadie. Saber de Dios no le salvará. Es conocer a Dios. Conocer a Cristo personalmente. Creer el mensaje del Evangelio. No un simple interés espiritual te dará vida. La vida eterna solo está en Cristo. Nada más. Cuando esa vida llegue a tu vida, cuando ese llamado de Dios llegue a tu vida, las demás cosas en esta vida no tendrán realmente importancia. Pablo decía que todo lo tenía por basura por conocer a Cristo. Ya las cosas de esta vida no son importantes. Nuestros ojos van a estar puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde está Cristo, allá van a estar nuestros ojos. Cuando esa vida solamente Dios puede dar, ya no estaremos viendo la muerte, sino la vida en Cristo que nos ha dado. Y esperando un día estar con Él. Este último punto trata acerca de la gloria del Padre en los suyos al enviar a su Hijo. Y debemos recordarnos que todo el honor y la gloria es para Dios. Él llamó a los suyos, los dio a su Hijo para que Él los salve. Él envió a su Hijo. Este es un plan maravilloso. Y sabe una cosa, hemos dejado de asombrarnos de Dios. Hemos dejado de asombrarnos de Dios. Hemos dejado de asombrarnos de ese plan maravilloso. ¿Cómo en la eternidad se planeó esto para pecadores que no lo merecen? Hemos dejado de asombrarnos que Él envió a su Hijo, a su amado Hijo, para dar vida. Cómo su Hijo se humilló, siendo el Dios eterno, a semejanza de hombre. Tomó forma de siervo. No dejamos de alabar a Dios y darle gracias por estas cosas. Olvidamos agradecerle porque en su amor nos dio a su Hijo y en Él la vida. Olvidamos agradecer por la obediencia perfecta del Hijo. Olvidamos la bendición que es tener comunión con Él, que nos ha dado el privilegio de conocerle por medio de su Hijo. Olvidamos exaltar al Hijo por su poder supremo, que quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
¿Y sabe por qué digo esto? Porque nuestras oraciones comienzan, Padre, y de una vez te pedimos. ¿Cuánto tiempo tomamos en nuestras oraciones para adorar a Dios por su salvación? Porque Cristo lo que está haciendo aquí es exaltando al Padre por esa salvación revelada. Es lo que Él está haciendo. Por esa vida eterna. Señor, te doy gracias por la vida eterna. Cuando usted repasa los salmos, una de las cosas por ahí del Salmo 103, 104, es un relato de todo lo que vivió el pueblo de Israel y cómo Dios los sacó de Egipto. Y la salvación, cómo relata detalle por detalle de cómo Dios los sacó, los pasó por el Mar Rojo, los pasó por el Jordán, cómo los llevó a la tierra de bendición. Tantos versículos dedicados a eso. Cuán poco de nuestras oraciones se dedican verdaderamente a adorar al Padre por esa salvación al darnos a su Hijo. Si bien la vida eterna no es solo un conocimiento de Dios, sino que también es una comunión con Dios, no debemos dejar de lado que el que es de Cristo quiere conocerlo más, crecer en el conocimiento ¿de qué? De la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano de lo que más debe saber no es de su carrera profesional, debe saber más de Cristo. Debe saber más de Cristo. ¿Cuántos hay niños a través del tiempo, niños espiritualmente, que pasan los años y no crecen en Cristo? Me asombró escuchar a Paul Washer decir que él tenía escritas 2.500 hojas solo de la redención de Cristo. Y él no lo estaba diciendo para enorgullecerse, sino porque él se deleitaba en conocer más lo que Cristo hizo por él. No nos vamos a poner a escribir 2.500 hojas, no sé. Pero lo que estoy diciendo es, amas más hoy a Cristo, adoras más hoy a Dios que lo hiciste antes, por lo que conoces más de lo que Cristo hizo por usted. Los cristianos debemos adorar más a nuestro Salvador. Nuestras cortas y repetitivas oraciones que no crecen en adoración muestran que no estamos creciendo en el conocimiento de la salvación que Dios nos ha dado. No meditamos en el valor que significa tener vida eterna. Es algo que le costó la vida al Hijo de Dios. A veces parece que somos como ese conquistador español, ¿verdad? Que andamos buscando por cualquier otro lado la vida, lo que nos agrade, las cosas, ¿verdad? Conocer más de las cosas de esta vida en vez de conocer a Dios. Hoy ya el cristiano experimenta el gozo de tener a Cristo. Y ese gozo lo lleva a hablar y compartir con sus hermanos esas bendiciones espirituales que pertenecen a los que son de Dios, a los que Dios les ha dado esa vida eterna. Finalmente, Cristo dijo antes de partir de este mundo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la potestad del Hijo. Esta es la autoridad del Hijo. Su gloria, su evangelio. Él logró eterna redención para los suyos. Y por esa potestad, por esa autoridad, Cristo manda a su iglesia a que lleve el evangelio de Cristo a todo el mundo. Yo no sé quiénes son los salvados. Yo no sé. Pero Dios me manda porque Él ha asegurado un pueblo para su gloria. Qué terrible es cuando uno va a un lugar y va en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Nosotros sabemos qué va a pasar con el evangelio. Dios a unos va a llamar para su gloria.
otros lo rechazarán, pero habrá pueblo para Dios. Y qué bendición saber esto y tener esta confianza. Es el mensaje de vida a todo pecador, porque Cristo tiene el poder de dar vida. En la mañana nosotros escuchamos acerca de cómo el mundo cada vez quiere meter esta idea de la muerte. Nosotros tenemos el Evangelio para vida. Hay un mundo que está muriendo. Hay pecadores que van al infierno. Hay un Cristo que vino para dar vida eterna. ¿Acaso no creemos que Dios puede dar vida eterna? Dios da vida eterna a los suyos. Dios da vida eterna. Hay un diablo que vino para matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Tu compañero de trabajo o estudio, tu familiar, tu vecino, deben saber que Cristo es la vida. Y hasta que conozcan de Cristo, están muertos, aunque usted los vea bien rosaditos. Están muertos y van directo al infierno. No tienen verdadera vida, aunque disfruten de sus viajes, de sus placeres. No tienen vida hasta que no estén en Cristo. ¿Será que nosotros no demostramos en nuestra vida que tenemos verdadera vida en Cristo? Por lo cual debemos pedir perdón a Dios. Dios nos dé un avivamiento para adorarle por su salvación. Dios nos dé un avivamiento para llevar más este evangelio de vida por la autoridad de Cristo. Dios nos haga una iglesia que con un corazón sincero llevemos a Cristo a todo ser humano para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por la salvación que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la autoridad del Hijo. Gracias por aquel que es Dios y da vida a los suyos. Gracias por traernos a la comunión con tu Hijo. Muchos de los que estamos aquí hemos fallado, Señor, hemos pecado. Hemos dejado de adorarte como tú mereces ser adorado por esa salvación. Parece como si la vida eterna fuera conseguida en cualquier lugar y no es así, solamente está en ti. No hay nada que nosotros podamos hacer. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias por esa vida eterna, esa vida en abundancia. ¿Cuántos hay, Señor, que todavía necesitan escuchar este mensaje? Haz de esta iglesia una iglesia que busque en todo momento anunciar el mensaje del Evangelio, ese mensaje de vida en medio de este mundo de muerte. Pedimos, Señor, por nuestros niños también. Sácalos, Señor, de ese simple conocimiento y llévalos al conocimiento que da salvación, al conocimiento personal de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído y escuchar durante todo este día tu palabra. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo te alabamos. Amén.